y digo, uy, tal cosa, mirá, tal hermano, uy, pobre lo que le está pasando, le voy a dar una mano, porque me da cosa verlo así. Pero por ahí es un trato de Dios con esa vida y yo me meto y el Espíritu Santo me dice, ¿qué te estás metiendo? ¿Quién te dio vela en este entierro? ¿Por qué te estás metiendo en esto? ¿Qué estoy haciendo mi obra? Quita de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Claro. ¿Qué lo movía a Pedro? El amiguismo, la emoción, lo quería, Jesús lo amaba, pero ¿por qué le sobraban emociones? Porque le estaba faltando algo a Pedro. Cuando a nosotros nos gobiernan las emociones, metemos la pata. Soy una cosa que en años de estar en la iglesia, cuando alguien viene y me dice, pastor, siento de Dios, agárrate. ¿Por qué ese siento de Dios? Cuando alguien me dice siento de Dios, yo ya me empiezo a atajar. Y después del siento de Dios, una barra basada. No hay que sentir, hay que ser guiado por el Espíritu. Porque a mí la emoción, el sentimentalismo, ya te digo, depende si voy para un lado o voy para el otro. ¿Qué le sobraba a Pedro? Emociones. Era muy emocional. ¿Por qué le sobraba eso? Porque le estaba faltando algo. A Pedro le estaba faltando algo. ¿Qué más podemos decir? A Pedro le sobraba debilidad. Mateo 26, yo no soy como la pastora que las obligaba, los torturaba a abrir sus Biblias. Para los hermanos que nunca habían venido a la iglesia, ¿vieron que la pastora es más linda que el pastor? Los hermanos que se congregan acá ya lo sabían. ¿Quién dijo sí? Pedra. A Pedro le sobraba debilidad. Jesús le dice, estaba en el huerto de Getsemaní, estaba a punto de ser llevado por sus captores para ser llevado a la cruz. Y Jesús les pidió a sus discípulos, oren por mí, intercedan por mí. Pero ¿qué le pasó a Pedro y a los otros? Vino luego a sus discípulos, dice Mateo 26:40, y los halló, a los que tenía que encontrar orando. ¿Cómo los halló? Una cosa es dormir y otra es orar. Hay muchos que oran. ¿Viste cuando vos decís voy a orar a la noche? No ores durante el día, voy a orar en la noche. Pero claro, ¿qué pasó durante el día? Hiciste un montón de cosas. Empezó a hacer frío. Por ahí le dijiste, ¿qué vas a hacer, negra? Guiso de lentejas. Me anoto con 2 platos. Porque a mí cuando me hacen guiso de lentejas, nada de plato playo y tenedor. Plato hondo y con cuchara. Es lo que corresponde. Es lo que dice la lógica culinaria. Claro, entonces, vos decís, tienes toda la intención. Yo sé que no oré durante el día, pero Señor, a la noche, ¿qué oración me voy a mandar? ¿Qué oración? Y claro, te pusiste los soquetes, el camisón, el pullover arriba del camisón. Te sacaste todo el clavucol, toda la cerecita. Te pusiste la máscara esa con la cual más de una vez a tu esposo le subió la presión, porque le abriste la puerta así, parecías Lonchana y así haciendo el fantasma de la ópera. Y dijiste, pero te comiste los 2 platos de lentejas y hace frío. Y te vas, ¿cómo acomodaste? ¿Sí? Ay, voy a acostar que estoy más cómoda. Y te tapaste.
Chao. Si llegas a decir gracias Jesús, te aplaudo. Por ahí viene tu esposo, te sacude y dice, ¿qué estás haciendo? Y estaba orando. Pero estaba roncando. No, son los gemidos indecibles. Les dijo, ¿pueden orar por mí? Se apolillaron. Y le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué le sobraba debilidad a Pedro? Porque le estaba faltando algo a Pedro. Cuando sobra, hay más carnalidad que vida espiritual. El orar se te hace muy difícil. Hay personas que por ahí tienen medio confundidos los conceptos y dicen, ay pastor, usted no sabe la paz que me da la palabra del Señor. ¿Sabe que para mí es abrir la Biblia y dormirme? Y no alcanzás a leer nada, no, porque me toma una paz. ¿Más qué paz? No casa una, no conoce nada. No es fácil la vida espiritual. Si alguien te dice ser cristiano es fácil, te está vendiendo un buzón. No es fácil, pero no imposible. El diablo quiere que pienses que es imposible. Entonces, cuando llegue el momento de orar, te va a poner un montón de preocupaciones, Por eso es de los que dicen, bueno, no alcancé a orar, pero voy orando mientras espero el colectivo. No es lo mismo. No es lo mismo buscar un lugar, como yo siempre digo, por ahí vos decís, lo que pasa es que en mi casa no hay un lugar tranquilo donde estar para orar. Hay un lugar. Y se llama el baño. Se llama el baño. Orá en el baño. Che, no, orá en el baño. ¿Cuál es el problema? Hay que dirá el Señor. El Señor, si orás, está bien. Lo malo es que no ores. No podés salir corriendo apurado sin orar. Y por ahí decir, bueno, voy a orar. Y te sentás y empieza a sonar el timbre, el portero eléctrico, todo, el celular, todo. Hasta el perro que no tenés empieza a ladrar. Suenan las alarmas, como pasó el día del encuentro. ¿Se acuerdan que empezó a sonar la alarma de un auto? Le sacaron la batería, no, la batería era no sé qué, le habían sacado la batería y seguía sonando. Increíble. Lo mismo que cuando se trata de leer la Biblia. La naturaleza carnal está más, dice, ¿qué leemos? ¿La Biblia o el gráfico? Y el gráfico. ¿Qué agarramos? ¿La palabra de Dios? ¿Nos ponemos a orar a buscar del Señor? ¿O vemos a Tinelli? Y bueno, ¿por qué le sobraba debilidad a Pedro? Porque le faltaba algo. Yo no les voy a preguntar a ustedes cómo son sus oraciones, si oran, si leen la Biblia, si se esfuerzan por congregarse. Cada uno lo sabe. ¿Qué otra cosa le pasaba a Pedro? Le sobraban palabras. Hablaba y prometía, y además era muy prejuicioso con los demás. Tenía la crítica y el juicio hacia los demás a flor de labios. ¿Por qué le sobraba eso? Porque le estaba faltando otra cosa. Pasamos al siguiente pasaje, chicos, Mateo 26:30. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros, a los discípulos, os escandalizaréis de mí esta noche. ¿Qué quiere decir se van a escandalizar de mí? Me van a negar, no van a querer saber nada, no van a querer saber nada conmigo. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, es extraordinaria la respuesta de Pedro, aunque todos estos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Como diciendo, yo las manos en el fuego por estos no la pongo, pero por mí sí. Y sabemos cómo fue la historia. Pedro era emocional, Pedro era arrebatado, Pedro era débil por demás.
Le sobraban palabras, él prometía, sabemos que le prometió a Jesús seguirlo hasta la muerte, dar la vida por él, prometía, hablaba. Y en el momento de respaldar con los hechos sus palabras, se quedaba a mitad de camino. Y encima,